En el libro de Daniel, en este capítulo, encontramos una enseñanza tremenda y la hemos titulado Reconociendo que toda la gloria pertenece al Señor. Tenemos grandes enseñanzas que Dios nos da, pero una de las cosas que me impresiona en este libro es que en dos ocasiones donde se hacen estas expresiones de reconocimiento a Dios, se hace de parte de dos hombres que fueron, en su época se les llamó reyes, pero realmente eran jefes de imperio. Y en este caso, Nabucodonosor, uno de los reyes más nombrados del imperio babilónico. Se dice que Nabucodonosor fue de los reyes más sobresalientes y fue durante su reinado o imperio que este hombre, por voluntad de Dios, porque nada sucede en esta vida sin que el Señor esté allí. Aún para las cosas que consideramos malas, tiene que estar ahí el permiso de Dios. Porque al fin de cuentas, por encima de todas las cosas, es lo que reconoce aquí este rey. Por encima de todas las cosas, buenas o malas, humanas o sobrenaturales, está el Señor. Y sin su voluntad, absolutamente nada puede suceder. Así que por el permiso de Dios, este rey Nabucodonosor fue quien llevó cautivo al pueblo de Judá hacia Babilonia. También fue durante el reinado de este hombre que Daniel, el hombre de Dios que Dios tenía para ese momento, alcanzó una notoriedad muy importante, más que sus tres amigos, porque él tenía tres amigos muy cercanos que fueron contemporáneos con él, que se llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron los nombres que les pusieron los babilonios. A Daniel también le cambiaron el nombre, nosotros lo conocemos como Daniel, pero en el imperio lo llamaban Belsasar. Era el nombre de un dios que ellos tenían. Y tal vez le pusieron ese nombre porque se dice que en la manera como lo concibieron, tanto el rey Nabucodonosor como los que le ayudaban, que en él había una sabiduría mayor, 10 veces más que la de todos los que estaban junto a él, y que moraba en él el espíritu de los dioses santos. Así lo decían ellos, estoy hablando de la manera como ellos lo ven. Entonces tal vez por eso el nombre que ellos le pusieron a Daniel fue Belsasar. Pero nosotros seguiremos hablando de él como Daniel, y este libro permanentemente se refiere a él como Daniel y no con el nombre que le pusieron los babilonios. Es importante también reconocer algunos detalles, y es que los acontecimientos que se encuentran desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, que es donde termina la historia de Nabucodonosor, no cubrieron, como a uno le parece, unos años muy cortos. Normalmente uno tiene la tendencia a creer que si el relato de una historia, de un personaje o de un acontecimiento en un reino, en un imperio, se da en una página, en 2 o en 3 páginas de la Biblia, que eso fue quizá cuestión de un día o de 2 días.
Pero para su información, desde el tiempo que Daniel llegó allá a Babilonia hasta que Nabucodonosor ya pasó a la historia, fueron aproximadamente unos 35, 36 años. Y este acontecimiento que está aquí narrado en el capítulo 4 da la impresión de ser más como en la parte final de la vida de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque según la historia, Nabucodonosor, aparte de ser un gran conquistador, también fue un hombre que se rodeó de toda la élite que él conocía en términos de eruditos, de sabios y también de arquitectos e ingenieros que ayudaron a crear una de las ciudades más asombrosas del mundo de su época, hasta el punto que solamente una de las maravillas o de los grandes logros arquitectónicos se consideraron como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y eran los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia fue construida con un río de por medio, y el río dividía la ciudad. Se hicieron varios puentes. Quienes llegaban a la ciudad a través del río se encontraban con un aspecto majestuoso. Se invirtió muchísimo dinero y se hizo de esta ciudad realmente una capital impresionante. Fue durante el reinado de este hombre, y da la impresión entonces al leer lo que acontece en el capítulo 4 que es más o menos hacia el final de la vida de él, porque él es reprendido precisamente por lo que dice acá. Cuando uno lee el capítulo 4, comienza diciendo así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Usted notará en la expresión y la forma como escribe y se expresa este hombre que él se sentía con autoridad para hablarle a toda la tierra, a todo el mundo. O sea, él sabía que era jefe de un imperio que trascendía las fronteras de la parte geográfica de donde él pudiera llegar, porque su fama había llegado más allá de los límites geográficos que pudiera tener lo que era el imperio babilónico, y que toda la gente del mundo de su época sabía de Babilonia, sabía del imperio, sabía que habían 120 provincias, sabía que había un rey llamado Nabucodonosor. Digámoslo de otra manera, era la primera potencia en su momento. Egipto había sido opacado hacía rato, y después de los egipcios habían venido los asirios, pero los asirios también fueron opacados porque precisamente Babilonia tomó el control de todo lo que era el imperio asirio y se extendió más allá de lo que el imperio asirio había logrado en su momento. Entonces, mire cómo este hombre habla: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Si este hombre se siente con una autoridad, y luego dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Qué cosas? Oír a un rey así, a un hombre así, hablando de esta manera. Qué bueno. Yo digo, si este hombre que se considera un rey pagano entre los paganos, porque era pagano entre los paganos, Babilonia es todavía, hasta el día de hoy, lo conocemos como un tipo del paganismo, hasta el punto que en el libro de Apocalipsis aparece para nombrar
el imperio religioso y pagano se nombra como la Gran Babilonia. Entonces, Babilonia era pagana entre los paganos y Nabucodonosor era pagano entre los paganos. Sin embargo, mire cómo un hombre pagano entre los paganos, al final de su tiempo, al final de su reinado, mire cómo escribe: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Y luego dice: su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Si este hombre está a punto de decir y de explicarle a la gente en este capítulo 4 lo que aconteció con él en el tiempo final de su reinado, después de haber amasado una fortuna enorme y después de haber logrado un nombre que trascendía las fronteras geográficas de lo que era su imperio, y después de haber llegado a ser reconocido como el hombre que levanta Babilonia hasta el cenit, llega entonces una experiencia que lo hace volver los ojos al cielo. Por eso hemos titulado esta enseñanza: reconociendo que toda la gloria le pertenece al Señor. Porque realmente no importa quién sea, y no importa dónde viva, y no importa su apellido, y no importa cuál sea la clase social de esa determinada persona, no importa si es pagano o no importa si es cristiano, no importa si es inconverso o no importa si es creyente, la esencia de lo que queremos mirar hoy es que hay que reconocer que toda la gloria le pertenece al Señor. No hay otra cosa que queremos mirar a través de esto, pero qué mejor manera de verlo que a través de un hombre que se supone no conoce a Dios, pero que se ve obligado a conocerlo. Porque mire que sin que nosotros los seres humanos tengamos que meter la mano, porque a veces nosotros somos los que decimos, bueno, tiene que ser así para que suceda así, pero no somos nosotros. Sin que el ser humano tenga que meter su mano dentro de los asuntos, Dios sabe poner las cosas en orden a su manera. ¿Y cómo este hombre, siendo pagano entre los paganos y siendo reconocido como un imperio totalmente pagano que es tipificado o que tipifica mejor en la palabra de Dios, hasta en el libro de Apocalipsis, toda la corrupción religiosa, cómo es que este hombre y este imperio terminan dándole la gloria al Dios creador del cielo y de la tierra, al soberano, al único, al creador, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cómo es que logra todo esto? ¿Cómo es que sucede esto? Mire usted, sin que este hombre lo supiera, él había traído un castigo, según él veía, a una nación pequeña que se llamaba Judá. ¿Cuál fue el castigo? Llegar hasta la nación que se había rebelado, sitiarla, destruir la capital, destruir sus muros, quemar sus puertas, llevarse todos los tesoros que habían en el templo de Dios, el mar de bronce y las columnas que habían con capiteles las quebraron porque era muy grande para llevárselo así entero, no les interesaba. Los instrumentos o tazones y demás que se usaban para los sacrificios, habían muchas tazas de oro y de plata y tazones de oro y de plata, se lo llevó así, eso sí entero, porque eso se podía transportar más fácil, se lo llevó todo, se llevó a una gran cantidad del pueblo, sobre todo la gente importante, porque era el método que ellos usaban, sacar a la gente importante para que no hubiera una rebelión, no hubieran líderes.
se llevó a la gente importante. Y luego que está por allá, recién que ha sucedido eso, él todavía pretende un castigo más y se lleva, entre todos los que se lleva, dice: hombre, yo necesito aquí en el palacio gente joven, sangre nueva, dice. Tráiganme de allá de Jerusalén, de Judá, tráiganme unos muchachos. O sea, todavía estarían en su término de adolescencia y temprana juventud. Tráigame unos muchachos que básicamente por lo menos hayan terminado su bachillerato, en términos modernos dirían, porque él dijo que sean enseñados en toda ciencia, o sea que ya hayan estudiado. Pero los que ya habían estudiado en esa época no era la gente del común, porque en ese tiempo no era factible que la persona del común tuviera acceso al estudio. Entonces era gente importante, gente, dice, de raza de reyes, o sea, eran príncipes. De entre esos se fueron Sadrac, Mesac y Abednego. No fueron los únicos, pero entre esos dice Sadrac, Mesac y Abednego y Daniel. Los nombres de Sadrac, Mesac y Abednego usted los habrá leído en la palabra. El nombre judío de ellos era Ananías, Azarías y Misael. Y esto también es considerado otro castigo. Se los llevan, los ponen con los eunucos y quedan condenados a un destino que ellos nunca se imaginaron, arrancados de su cultura, siervos en un país extraño. Pero lo que a veces la gente no sabe es que en medio de las tragedias de la vida también está la mano del Señor. ¿Cuántos sabían que la mano del Señor también está aún en las tragedias de la vida? Nunca se le olvide eso, porque uno normalmente quiere ver la mano del Señor en las cosas que le gustan en el momento, en las que le parecen bonitas, en las que le parecen agradables. Pero en medio de las tragedias a uno le parece que no. Pero en medio de las tragedias de la vida también está la mano del Señor. Y usted lo puede ver en la palabra por todos lados. ¿Y cuál era la tragedia? Pues que unos muchachos de estirpe real, educados, con unas posibilidades de una vida preciosa, llegan a ser convertidos en eunucos y esclavos de un rey pagano, sin derecho ahora a tener una familia. Pero lo que el rey no sabía era que estaba llevando a su propio palacio la mano de Dios, que es lo que muchas veces el que no entiende y el que actúa desde un punto de vista meramente carnal, humano, material, y en este caso como este hombre pagano, él no se da cuenta que está trayendo la mano de Dios a su palacio. Igual que Saúl no se dio cuenta cuando trajo a David al palacio, no se dio cuenta que estaba trayendo también a su propio reemplazo al palacio. Saúl jamás se imaginó que el muchachito que tocaba el arpa, que olía a ovejas, era el plan de Dios, y que Dios lo había llevado y que él mismo lo había invitado al palacio para que conociera cómo era el palacio y cómo era ser rey, porque ese iba a ser el próximo rey. Qué asombroso. En medio de las tragedias de la vida también está la mano del Señor. Levante la mano que pueda dar gloria al Señor y decir: Señor, reconozco que tú eres soberano. Porque a través de eso lo que hace Dios es introducir en el palacio del reino más pagano y del rey más pagano, lo que hace es introducir su propia presencia y su propia mano. Lo primero que sucede es que queda demostrado que Sadrac, Mesac, Abednego y Daniel son más inteligentes que los demás. Dice 10 veces mejores que todos los demás. Lo segundo es que dice la Biblia: pero Daniel
tuvo entendimiento en toda visión, en todo sueño y en toda interpretación de misterios. Que eso no tenía nada que ver con los estudios, porque una cosa es estudiar y otra cosa es entender las cosas que vienen de arriba. Y ahora, cuando sucede este acontecimiento, es muy probable que Daniel ya está pisando los 50 años. Ya ha pasado un largo tiempo y este hombre, que llegó siendo un muchacho, había sido sirviente aproximadamente por unos 20 y tantos años ya en el palacio de este hombre llamado Nabucodonosor. Y ahora Nabucodonosor tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar. No fue la única vez, pero esta es la última vez que se menciona en la vida de Nabucodonosor que tiene un sueño que nadie le puede interpretar. ¿Cuál era el sueño? Pues yo vi un árbol muy grande, que su copa llegaba hasta el cielo, sus ramas eran frondosas, era hermoso, tenía muchos frutos, era grande, se veía desde cualquier parte de la tierra. Y las aves venían y anidaban en sus ramas, y debajo de él las bestias buscaban su sombra. Y todo estaba muy bien para el árbol, pero resulta que de pronto se oyó una voz desde el cielo que decía: corten el árbol y acaben con sus frutos, córtenle las ramas, tírenlo al piso. Pero dice que era un vigilante y santo, así lo veía este hombre, para él dar a entender lo que nosotros diríamos que él vio fue un ángel. Él dice: un vigilante y santo, dice, fue el que dio la orden. Y vinieron y cortaron el árbol y lo tiraron al piso. Pero el vigilante y santo dijo: pero déjenle la cepa en el piso, no arranquen la raíz, déjenla ahí y amárrenla con cadenas. Y que su corazón de hombre le sea mudado en corazón de bestia, y que se moje con el rocío del cielo. Tremendo. Y que le den hierba a comer como los bueyes, y que pasen sobre él 7 tiempos hasta que reconozca que el Altísimo gobierna sobre los reinos de la tierra. Oh, gloria al nombre del Señor. Eso me asombra. ¿Por qué este hombre está confundido? Este hombre está confundido porque no entiende. Lo primero que él ve es un árbol y de repente lo cortan, y cuando ya lo cortan resulta que no es un árbol. El vigilante y el santo está diciendo: y amárrenlo, y su corazón de hombre. Entonces, ¿cómo así un árbol con corazón de hombre y amarrado a la tierra y con cadenas? Y que le cambien el corazón de hombre por un corazón de bestia. Yo no entiendo esto. Mandó llamar a todos los sabios y nadie le pudo interpretar el sueño. Entonces dijeron: pues llamen a Daniel. Llamen a Daniel, porque ese es el hombre que sabe interpretar los sueños y las visiones y los misterios, le dijeron. Él ya sabía. Pero por alguna razón la gente se va acostumbrando a las cosas, y aún se va acostumbrando a esto, a que hay personas que Dios ha puesto su mano de poder sobre ellos para bendición, pero también hay lo que uno llamaría por ahí al lado la competencia. Otros que también se destacan. Entonces el ser humano es muy dado a mirar lo nuevo. Gloria al nombre del Señor. Y se habían olvidado de Daniel. No lo llamaron de primero, lo llamaron de último. ¿Por qué lo llamaron de último? Porque suponían, bueno, ya había muchos que habían estado, porque él era el jefe de todos los sabios. Ya habían muchos que habían estado en la escuela de Daniel. A lo mejor ya serían iguales a Daniel. A lo mejor ya sabrían igual que Daniel. A lo mejor ya entendían igual que Daniel. A lo mejor ya interpretaban igual que Daniel. Pero aquí es donde yo quiero recalcar
decir de nuevo que no se trata de la sabiduría de los hombres, no se trata de la capacidad de una persona, no se trataba del estudio, se trata de la mano de Dios que estaba sobre Daniel. Se trata del poder de Dios, porque aquí lo que se está exaltando no es a Daniel, se está exaltando al Dios de Daniel. Déjeme decirle que aquí en esta noche no estamos exaltando a la iglesia, no estamos exaltando al creyente, no estamos exaltando al Hijo de Dios, estamos exaltando al Dios de la iglesia, estamos exaltando al Dios del creyente, estamos exaltando al Dios de ese Hijo de Dios, estamos exaltando a aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bendito sea su nombre. Y si puede dar gloria a Dios, pues dele gloria a Dios. Aleluya. Cuando entra Daniel, el rey le dice: bueno, todos vinieron y nadie me puede interpretar, pero tú sí. En ti hay un espíritu de los dioses santos. Se lo repitieron varias veces. Ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y declárame su interpretación. Y le comenzó a narrar y le contó todo. Dice en el verso 19: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, que era el nombre que ellos le habían dado, dice: entonces Daniel quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y le dijo: no te turbe el sueño, no te turbe su interpretación. Y Daniel respondió y dijo: Señor mío, que el sueño sea para tus enemigos y que su interpretación para los que te quieren mal. Y comienza a decirle: porque el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y que su copa llegaba hasta el cielo y que tenía unas ramas tremendas y que se veía desde todas las partes de la tierra y que era frondoso, que era hermoso, que su fruto era abundante, que había alimento para todos, que las aves estaban ahí, que las bestias venían ahí. Dijo: ese árbol eres tú, oh rey. Y mire cómo se lo dice: ese árbol eres tú que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Qué cosas? Hay cosas que uno no puede explicar en esta vida. Sí, hay cosas que suceden que uno no puede explicar. Y aunque otros quieran hacerlo, no importa quién quiera hacerlo, no es porque, como dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre. ¿Cómo este hombre llegó hasta allá? ¿Porque se llamaba Nabucodonosor? No, porque hay un Dios en el cielo que decide las cosas que van a pasar, y que aunque este hombre era un hombre impío, lo diría usted, un hombre pagano, un hombre totalmente criminal, asesino, diría otro, llámelo como sea, sin embargo Dios tenía un plan para cumplir a través de ese hombre, y Dios le permitió así desarrollarse, así crecer, así, porque al final de cuentas ahí usted lo ve, que Dios siempre iba a intervenir en la vida de ese hombre. Que Dios había hecho que ese hombre llevara a su palacio a su gente. Dicho en otra manera, que a través de su gente, el mismo rey Nabucodonosor, Dios había hecho que llevara a su palacio su propia mano de poder. Pero él no sabía, él no se daba cuenta. Gloria al nombre del Señor. Así que usted no se preocupe, a veces uno está en medio de la boca del lobo
Y uno no quiere estar en medio de la boca del lobo. ¿Alguno de ustedes quiere estar en la boca del lobo? Pero Dios sabe que necesita poner a alguien en la boca del lobo, porque Él tiene el poder para calmar al lobo. ¿Y cómo lo hace? A su manera. Y este rey había crecido así porque Dios quiso que creciera así. Porque Dios gobierna sobre los imperios de este mundo. Dios gobierna sobre los imperios de este mundo sin importar lo que usted y yo veamos de manera humana, porque a veces, lamentablemente, los seres humanos, y sobre todo refiriéndonos a la iglesia, teniendo el Espíritu de Dios y teniendo la palabra del Señor, por falta de comunión con Dios, nos olvidamos que Dios es soberano y que Él está en el control, y comenzamos a mirar solamente a las personas, lo que acontece, el presidente fulano, el emperador sutano, el que grita más allá, el que zapatea más allá, el que dice esto otro, y no nos damos cuenta que es Dios el que quita reyes y pone reyes. No nos damos cuenta que es Dios el que hace conforme Él quiere en su corazón. Pero estamos aquí para reconocer en esta noche que toda la gloria le pertenece al Señor, que Él hace lo que Él quiere. ¿Cuántos quieren reconocer en esta noche la soberanía de Dios? Él hace lo que Él quiere, que Dios es soberano. Levante otra vez sus manos y diga amén. Dios es soberano. Dígale: Señor, tú eres soberano. Dígalo. Hay que decir eso cuando las cosas nos gustan, y hay que decir eso cuando las cosas no nos gustan. Bendito sea Dios. Y le dice, en cuanto a lo que vio el rey, que un vigilante y santo descendía del cielo y que decía: corten el árbol, destrúyanlo, pero dejen las cepas de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y que sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Se necesitaba ya a un hombre con no solamente el Espíritu Santo, sino a un hombre ya con experiencia, ya no a un muchacho, para poderle decir eso al rey. Decirle al rey: Dios te ha sentenciado. Que una cosa es leerlo y otra cosa es estar al frente del rey. Una cosa es leer lo que dice aquí y otra cosa es tener que decirle al rey. Por eso dice: como 1 hora el hombre estaba atónito y no sabía qué decir, si decir, no decir. Pero el rey le dijo: no, que no te turbe el sueño ni la interpretación, dímelo. Se necesitaba ahora un hombre que estaba aproximadamente en sus 50, con una gran experiencia, que había peleado batallas, que había visto a sus amigos entrar al horno de fuego y salir vivos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que él mismo había tenido que enfrentar las presiones de la gente que estaba a su alrededor, que se había visto que podía morir, pero que cuando Dios está con una persona, aunque parezca que va a morir, si Dios lo quiere vivo, todavía vivirá. Levante la mano el que entiende eso. Mire, si Dios lo quiere usted vivo porque lo necesita, aunque parezca que se va a morir, todavía va a vivir. Y esa experiencia lo único que va a hacer es producir un carácter más sólido en usted, producir un carácter y una capacidad en usted para que pueda enfrentar las cosas que vienen en el mañana.
para que pueda tener el carácter y hacer y ejecutar la voluntad de Dios. Mire que tan solo era una interpretación, pero era una interpretación profética. Lo que algunas veces nosotros no entendemos es que la palabra de Dios en la boca de un hombre o una mujer de Dios es un acontecimiento que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Una sola palabra de un hombre de Dios. Una sola palabra de Dios de parte de un hombre o una mujer de Dios va a cambiar el curso de los acontecimientos, aunque usted no me lo crea. Vaya a la palabra y mírelo. Elías se paró delante del rey Acab y le dijo: no lloverá ni caerá rocío sobre la tierra hasta que yo lo vuelva a decir con mi boca. Hasta luego. Y se fue. 3 años de sequía. 3 años en que el país se arruinó con una palabra de un hombre. Que la Biblia dice que el rey lo mandó a buscar como aguja en un pajar. ¿Para qué? Para obligarlo a que dijera la otra palabra. Para eso era que lo buscaba. Porque ellos hicieron todo, tenían sabios, tenían brujos, tenían sacerdotes de esos idólatras y todo, y no podían hacer que lloviera. Y dice, lo mandaron a buscar en todas las naciones vecinas, lo mandaron a buscar por todas partes, que me busquen a Elías. Cuando el hombre volvió, se encontró con el mayordomo de Acab y le dijo: qué bueno que te encontré, necesito ver al rey. Y le dijo el mayordomo: ay, no me haga esa maldad, le dijo. No me haga esa maldad, porque yo he sido buena gente. Le voy a decir un secreto. El rey y la señora esa, la esposa del rey, anda matando profetas a todo lo que da. Pero yo le voy a decir una cosa, que por favor, solamente entre usted y yo escondí a 100 profetas de 50 en 50 y hasta el sol de hoy los mantengo con pan y agua porque no puedo más, pero los mantengo. Por favor, no me haga esa maldad de que yo vaya y le diga al rey que usted apareció. Y le dijo la razón, le dijo: porque mientras yo voy y vuelvo, Dios le ha dicho a usted que se vaya para algún otro lado, y cuando el rey venga y no lo encuentre, condenará mi cabeza. Así era de terrible la situación, para que usted se dé cuenta cuánto vale un hombre de Dios, una mujer de Dios, con la palabra de Dios en su boca. Cómo puede cambiar el curso de la historia, no solamente de una iglesia local o de un hogar, no, de una nación entera, un solo hombre. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Uno no entiende el valor de esas cosas. Uno no entiende lo que pesa eso, a menos que Dios le haya dado el entendimiento por su palabra y por su espíritu, y le dé esa revelación y esa sabiduría para saber lo que cuenta tener ahí a un Daniel, para saber lo que cuenta que Elías espere hasta que yo vuelva. El problema no era que aparezca, el problema es que se espere hasta que yo vaya y vuelva. Si usted no se espera hasta que yo vaya y vuelva, a mí me matan. Mire lo que significaba un hombre de Dios. Le dice: si usted no se espera hasta que yo vaya y vuelva, me matan a mí. O sea, la vida de mucha gente dependía de la palabra que diera este hombre. Pero Elías le dijo al mayordomo: vaya, porque hoy me mostraré a él. Entonces ya el mayordomo fue confiado, le dijo: me da palabra. Dijo: vive Jehová que hoy me mostraré a él. Ah, bueno, ahora sí voy. Y fueron y lo mandaron a
Venga que encontramos a Elías. ¿Cómo así que lo encontramos? Sí, se apareció por ahí en un camino. ¿Dónde está? En tal parte, vamos por él. Cuando venía el rey pensó que le iba a decir unas cuantas cosas a Elías y que lo iba a poner a temblar, y Elías le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto quiere que se acabe de arruinar esta nación? ¿Quiere que se mueran todos? Usted tal vez me encontrará haciendo como un parafraseo de lo que le dijo Elías, pero eso fue lo que le dijo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a decidir quién es Dios? Reúname a todos los profetas de Baal en el monte. Y le dio un reto y le dijo: si no lo hace, no hay lluvia. No lo podía matar, porque si lo mataba, ¿quién decía que lloviera otra vez? Algunos de nosotros nos parecerá como un chiste. Algunos de nosotros parece que alguno me dijo un día: pastor, lo que pasa es que usted tiene mucha imaginación. Lo que pasa es que hay personas que leemos y nos parece que la Biblia es el periódico. La Biblia no es el periódico, es la palabra de Dios. Nos narra hechos con sentido. Y este hombre no le quedó más opción que obedecer la palabra del profeta. Fueron y trajeron a todos los profetas de Baal, y usted ya sabe el resto de la historia. Y le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo? Cuando él les decía hasta cuándo, lo que le estaba diciendo era: o sea, ustedes van a dejar que se muera todo el mundo. Son 3 años y 6 meses que no ha llovido. ¿Hasta cuándo? O sea, si no arreglamos este negocio, no vuelve a llover. Ese era el reto. Pero hoy yo estoy aquí para que decidamos: si Baal es Dios, pues sírvanle. Pero si Jehová es Dios, sírvanle y proclamen que el creador del universo, Jehová Dios de los ejércitos, es el verdadero Dios. Y hasta que no hizo todo, y hasta que la gente no reconoció que Jehová es Dios, y hasta que no hubo un arreglo, entonces fue que él apenas se fue a orar y le dijo al rey: ahora sí, vaya y coma y beba, porque se oye una lluvia grande. Oiga, tan fácil, diría uno. Para que usted sepa lo que vale que hayan personas de Dios, que Dios mismo las pone, como a Daniel en el palacio, como a Elías en ese momento. Qué importante es que la iglesia del Señor, el Hijo de Dios, la hija de Dios, las personas que le servimos al Señor, seamos conscientes de quiénes somos en la presencia del Señor, y seamos conscientes de lo que significamos, porque muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo que significa su vida y su presencia en esta nación. Y no solo en esta nación, sino en este mundo. Levante la mano el que entienda lo que estoy diciendo. Gloria al nombre de Jesús. Esto no es una novela, señores. Esto no es una novela. Esto no es un predicador que estudió en la universidad tal y que sabe mucha hermenéutica. No, señores, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de lo real. No estamos hablando aquí de quién sabe más. Estamos hablando aquí de lo que importa, de la trascendencia que es que haya gente que sepa quiénes son en la presencia del Señor. Gente que entiendan su posición, gente que sepan que Dios los llamó, gente que sepa que Dios los puso. No que traten de ser, no que compitan para ser, no que le demuestren a nadie nada, sino que sepan a conciencia
si es verdad que Dios está con ellos o no. Y no que inventen cosas, sino que sepan lo que Dios los puso a hacer en esta vida. Amén. Porque es fácil hacer tantas cosas y decir tantas cosas, pero no es a eso a lo que nos referimos. Daniel le dice al rey: Dios te ha sentenciado. Y le dio la sentencia: te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, te apacentarán con la hierba del campo como a los bueyes, serás bañado con el rocío del cielo, y pasarán 7 tiempos, que quiere decir 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ay, 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 Padre. Esa interpretación ya no podía ser. Cualquiera de nosotros podemos ser útiles en las manos del Señor, pero el Señor sabe lo que hace. Este ya no era un muchacho joven, ya no era el adolescente que recién llegó de Judá, no era el que apenas está dando sus primeros pinitos en esto. Ahora es un hombre ya con una trayectoria, un hombre trajinado en todas las cosas de la vida, que le tiene que dar al rey la interpretación de su propia sentencia, que no era fácil. Le dice: te van a pasar 7 años, oh rey, te van a echar del reinado, o te van a sacar del palacio, te van a tirar al campo, no te van a dar más comida de la que comes, te van a dar hierba, no vas a habitar en la casa, te van a tener en el patio, por allá en un jardín, no sé, en alguna parte de alguno de los palacios, por allá en el campo, te van a dejar con las bueyes. Y le dijo: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. O sea, es ese reconocimiento de Dios y de su soberanía lo que Dios está demandando de este hombre que se había hecho poderoso. Porque los seres humanos nos olvidamos muy pronto de dónde salimos y quiénes éramos. Muy rápido nos olvidamos. ¿Está usted aquí? Pero el Señor está también aquí. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Mire usted nomás en el ejemplo de los niños en nuestras iglesias, y usted verá qué tan pronto un niño se cría en la iglesia y pasa a cantar en el coro con los niños, y cantamos muy bonito. Son nuestros hijos del alma. Se oye muy precioso, ¿verdad? Aprenden a cantar. Oh, qué talento. Y luego aprenden en la escuela misionera un nuevo idioma. Qué maravilla. Y de repente a los 13 o 14 años ya pasamos por el lado del pastor, al que antes le decíamos: pastor, un beso. Ya no queremos ni al pastor, tampoco al ujier, ni a la madre, ni al padre cuando nos dicen que vayamos a la casa de Dios. Ya lo que quiere la niña es tener un novio inconverso, el niño una novia inconversa, en la escuela hacer pilatunas, etcétera, y se olvida
No me digan, no me hablen, no, yo no. Ya soy grande, ya lo sé todo, ya soy Nabucodonosor. Ya crecí, ya la copa de este árbol llega hasta el cielo. Pero a Nabucodonosor le dijeron: te van a echar del palacio. Te van a echar del palacio. Gloria al nombre del Señor. No sé si usted me entiende lo que quiero decir, pero los seres humanos somos así. Y no son solamente los niños, no son solamente los adolescentes. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos tan rápido de dónde salimos? En el término de 5 o 10 años, ya nadie me puede decir nada. En 5 o 10 años, yo ya sé más que todo lo demás. Ya yo entiendo todos los misterios, todas las cosas de la vida. Y nadie me puede corregir. Y nadie puede hacer nada que signifique que hiera mi amor propio. ¿Y cuántos de nosotros, después de un corto tiempo, ya somos tan grandes que ni siquiera ya decimos dónde estamos, para dónde vamos, qué nos proponemos? Nada, ya somos totalmente independientes. Al principio todo lo debía consultar. Creo que Dios está aquí, que Dios me va a dirigir. Todo lo voy a consultar al Señor y de pronto hasta mi pastor. Pero después no hay que decir nada. Si soy libre, soy ser humano. Usted será libre y es ser humano. Yo no estoy negando nada de eso. Estoy preguntando es: ¿y por qué cambiamos tan rápido? ¿A qué se debe nuestra transformación? Gloria al nombre del Señor. Así somos en mucho sentido. Es igual en la casa, es igual con los padres. Sí, Señor. Es igual en la escuela con los profesores. Es igual en cualquier área. Pero el Señor le dice a Nabucodonosor: te van a echar del palacio hasta que conozcas que el Dios Altísimo, Él tiene dominio sobre los reinos de la tierra. No hay nada que uno pueda disfrutar hasta donde Dios lo pueda haber llevado, le puede haber levantado como un árbol grande que llegue hasta el cielo y que lo vean desde todas las partes de este planeta Tierra y sepan de uno, y sin embargo todavía seguirá siendo un árbol que si le pegan un hachazo lo tiran al piso. Y todavía podría llegar a ser como en el caso de este hombre, alguien que lo pongan a comer pasto, hierba, como los bueyes. Y podría ser tan fácil, que es lo que uno jamás se imagina cuando el Señor lo ayuda, que a uno le pueden quitar lo que ya tenía. Uno no, eso no. Uno siempre piensa en crecer. No más en crecer. Si hoy canto con la coral, mañana seré solista. Si hoy es solista aquí en el templo, en la iglesia local donde esté, mañana será solista en un estadio. Pasado mañana lo van a lanzar como una estrella de la radio y de la televisión. Si es en la parte económica, si hoy tengo una bicicleta, mañana tendré una motocicleta, pasado mañana tendré un carro, después tendré un yate, después tendré un avión, después tendré una nave espacial. Uno nunca piensa que las cosas van a disminuir, siempre piensa que todo va a seguir creciendo. Uno nunca piensa que le podrían quitar
Pero sí es cierto, a uno le pueden quitar lo que hoy tiene. Los imperios que ayer fueron imperios, hoy ya no son los imperios de este mundo. Las naciones que ayer fueron, de pronto ya hoy no lo sean. Las personas que eran quienes estaban en la cima, de pronto ya hoy no estén. Así es la vida. Y de una manera muy coloquial, nosotros aquí en nuestro país decimos: no se le olvide que la tierra va dando la vuelta, el mundo va dando la vuelta. Y los que hoy están arriba, mañana están abajo. Y los que hoy están abajo, mañana podrían estar arriba. Esa es la vida. Pero uno no se imagina, y este hombre Nabucodonosor no se imaginaba. Pero ¿quién se imagina que Nabucodonosor va a terminar tirado en una hacienda por allá en una finca, comiendo pasto con los bueyes? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios que sucedió. Y mire en el momento que sucedió, el consejo que le da este hombre de Dios. Verso 27: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Y luego dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, o sea, al año completo que le habían dado la interpretación, dice: yo estaba, o él estaba, dice, paseándose en el palacio real de Babilonia, y el rey dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mire usted el consejo que le dio el hombre de Dios, y mire usted la actitud del hombre. ¿Cuál fue el consejo que le dio el hombre de Dios? Redime tus pecados con justicia, porque sabía que él no andaba bien. Y luego le dice: y haz misericordia con los oprimidos. Tal vez usted se imagine que le estaba hablando por ahí de los pobres. No, Daniel sabía lo que le estaba diciendo. No se le olvide que Daniel era uno de los cautivos de Judá, que era esclavo en Babilonia. Y no se le olvide que Sadrach, Mesach y Abednego habían sido echados a un horno de fuego por el rey Nabucodonosor. No se le olvide que Nabucodonosor decía que a quien él quería le daba vida y a quien él quería lo mataba. ¿A qué se está refiriendo él? Le está diciendo: no se meta con el pueblo de Dios por el hecho de verlo en esa condición de desventaja. Haga misericordia con los oprimidos, porque eso podría ser como que le dé un poquito más de respiro y de tranquilidad a usted. Pero el hombre no, el hombre siguió, y dice la Biblia: a los 12 meses estaba paseando cuando miró todo y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y en ese momento llegó la voz del cielo: te ha sido quitado el reino. Y lo tiraron, dice. En ese mismo momento su corazón de hombre le fue cambiado por corazón de bestia. O sea, se lo voy a decir de una manera más clara: se volvió loco, se enloqueció y se sintió. Por eso no es que nadie lo quería tirar a él entre las bestias, no es que nadie quería tirar al rey Nabucodonosor allá en la finca ya real y tírenlo allá. No, señor, es que el hombre se volvió loco. Pero loco por orden de Dios. Dice la palabra: se comenzó a sentir que era un buey y por eso comía pasto. Y ellos no tenían más remedio, le daban pasto.
No quería comida, quería pasto. Ya no hablaba. Ahora hacía como los bueyes. Ya no quería quedarse en la casa, ahora quería estar al aire libre. No les quedó más remedio, pero ¿qué iban a hacer con un rey así en el palacio? Les tocó sacarlo del palacio, les tocó tirarlo a la finca real, les tocó tirarlo con los bueyes, y cada vez que pasaban por allá tenían que llevarle su porción de pasto para que comiera. Porque si le llevaban pollo asado, si le llevaban carne bien guisada, no la quería, él quería pasto porque era un buey. Dice por 7 años, dice hasta que sus uñas crecieron como si fueran garras de águilas. Como las de las aves, y su pelo creció como plumas de águila. O sea, las uñas le crecieron como garras de águila. Terrible, como las uñas de las aves. Y el pelo, en todo ese tiempo, ¿quién iba a peluquear allá a Nabucodonosor? Si el hombre estaba enloquecido, el que se acercara era un riesgo. Tenían que dejarle aquí su porción de pasto y quitarse. Siete años. Bendito sea Dios. ¿Cuántos reconocen que Dios es soberano? Levante la mano el que sabe que Dios es soberano. Pero mire lo que dice el rey. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Cuando dice aquí, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, lo que está diciendo es: me humillé para reconocer al Dios Altísimo. Gloria al nombre del Señor. Y en ese momento mi razón me fue devuelta. Él entiende y él declara que fue que se salió de la razón. Él dice: fue que me volví loco. Dice: cuando levanté mis ojos al cielo, o sea, en otras palabras, cuando reconocí que Dios es el Altísimo, el soberano, que Él reina, que Él es Dios, que no hay otro como Él, en ese momento me volvió todo al puesto. Gloria al Señor. La cabeza se me arregló. Mira, lo que uno necesita para estar bien sano es andar creyendo, adorando y bendiciendo al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Levante la mano que quiere reconocer al Señor. Uno no debería estar hablando tanto de uno, ni tampoco como hizo Nabucodonosor ahí, hablando de lo que había hecho. No, él tenía que estar hablando de lo que Dios hace, de lo que Dios es, de la misericordia de Dios, de la grandeza de Dios. Entonces él dice aquí, y mire lo que le voy a leer ya para terminar. Dice: mire los pasos que da Nabucodonosor en su reconocimiento de Dios. Mire lo que dice: y yo bendije al Altísimo. Primero, él adora y reconoce que no hay otro igual de grande al Señor. ¿Sabía usted que no hay otro igual de grande que el Señor? ¿Lo reconoce usted todos los días? Cuando Dios le ha dado bendiciones, cuando usted es inteligente, cuando usted entiende, cuando usted sabe, o cuando usted es bendecido para trabajar en un buen trabajo, o tener un buen dinero, o conducir un buen carro, o vivir en una buena casa, o lo uno o lo otro, reconoce usted que solo Dios es el Altísimo, que Él es el más grande, y alaba y adora al Señor porque Él es el más grande. Segundo, mire lo que dice: y glorifiqué al que vive para siempre. Se dirá: hermano, ¿qué se puede sacar de ahí? No mucho, solamente esto, que él reconoce que tiene que darle la gloria a Dios porque Dios es eterno y conoce y controla el pasado, el presente y el futuro.
Porque Dios conoce y controla, tiene dominio sobre el pasado, el presente y el futuro. A veces nosotros desconocemos cuando estamos en determinadas circunstancias, desconocemos que Dios tiene el control sobre las cosas y pretendemos y nos queremos hacer creer a nosotros mismos que esto no lo está controlando Dios, que esto lo controlan personas que tienen cierta capacidad o astucia en la vida, incluyendo la obra de Dios, incluyendo la iglesia del Señor. Llegan momentos que si a uno no le agrada lo que está pasando, uno podría creer que incluso la obra de Dios, que yo lo digo como sinónimo de la iglesia del Señor, a nivel local o a nivel de lo que usted quiera, podríamos olvidarnos que Dios sí tiene control y que Él es eterno, que Él controla el pasado y controla el presente y controla el futuro. Levante la mano el que cree que Dios tiene el poder para controlar el pasado, el presente y el futuro. Nabucodonosor lo reconoció. Es interesantísimo, hermanos. Es interesantísimo porque una de las cosas que al Señor probablemente le esté ofendiendo de parte nuestra es no reconocer que Él es soberano y que Él tiene en su mano el control de las cosas que están al frente de nosotros y que están pasando, gústenos o no nos gusten. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Él es el que quita reyes y que Él es el que pone reyes. Pero cuando hay un rey, o en nuestra época lo llamamos un presidente, que no nos gusta, nosotros quisiéramos quitarlo de ahí. Nosotros no, ¿quién tal? Y yo ese tal, y mire, yo voy a orar y yo sé, Dios mío, quítalo, y Dios mío, Padre Celestial, y mátelo y sáquelo y dele un coscorrón, haga esto, haga aquello. Y si no, con la oración ustedes no han tenido fe, tengan fe que... Mire, si es tan fácil para el Señor quitar a un rey, vea, este se volvió loco y lo quitó. Y es tan fácil volverlo a poner, reconoció a Dios y lo volvió a poner. Señor, no le... A mí me cuenta, una vez estaba hablando con una persona ya mayor y me dijo, oiga, qué tan fácil, dijo, es que Dios quite a un rey o lo ponga. Y me hizo una historia de un país y me dijo, en el país está el avión presidente así, y la gente no lo quería, y la gente, pero había quienes lo apoyaban, y ella estaba y dijo, y la gente pensó que no, y la gente tiene un proverbio que dice, hierba mala nunca muere, y bueno, qué problema. Dice, y ríase, al hombre no tuvieron que sacarlo con una cosa así, con esto. Dijo, le dio un dolor de muela y en 3 días se murió. De un dolor de muela. Así es. Dios es soberano. Y hay que reconocer que Él es eterno. Que Él no solo conoce, sino que conoce y controla el pasado, el presente y el futuro. Levante la mano el que cree que Dios tiene control hoy aquí. ¿Cuántos creen que Dios tiene control de su vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene control de su circunstancia? ¿Cuántos creen que Dios tiene control de su problema también? Si usted tiene un problema también en su vida, ¿cuántos creen que Dios tiene control de su problema? Y cuando la gente lo ataca a usted, cuando la gente no lo quiere, ¿cuántos creen que Dios tiene el control en ese momento de ese problema que tiene con la gente? Nada está por fuera del control de Él, y Dios quería que Nabucodonosor lo reconociera. ¿Qué otra cosa reconoce aquí Nabucodonosor? Dice, que su dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Cuando dice su dominio es sempiterno, está hablando de la eternidad. Y está hablando de la soberanía de Dios para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Su dominio es sempiterno, está diciendo Él es soberano por los siglos de los siglos.
O sea que nunca habrá nada que se escape del control y de la soberanía divina. No solamente las cosas que ya han pasado, sino las cosas que vendrán. Pero sigue, porque yo quiero terminar, no quiero hacerlos desvanecer del sueño allí, caerse hacia atrás de la silla, porque es casi medianoche. Pero ¿cuántos alaban a Dios por la palabra de Dios? Levanten las manos que alaban a Dios por su palabra, porque hermano, si uno viene a la casa del Señor y no recibe palabra de Dios, no estuvo todo completo. Tiene que adorar al Señor, alabar a Dios, glorificar a Dios, cantar a Dios, pero también tiene que recibir palabra de Dios. Mire qué más dice. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Sabe usted que es una de las cosas difíciles para nosotros? Declarar que nosotros no tenemos ningún mérito, porque siempre uno quiere tener algún mérito, hermano. Mire lo que dice este hombre en su reconocimiento para que le devuelvan la razón. Dice: los seres humanos, el hombre, los habitantes de la tierra son considerados como nada, o sea, no tienen mérito. Uno es sencillamente un participante de un plan soberano y maestro que el Dios eterno ejerce sobre la tierra y sobre uno, y lo hace parte de ese plan. Pero en sí, el mérito es todo de Dios. Uno no tiene ningún mérito. Si usted es poeta, el mérito no es suyo. Si usted es científico, el mérito no es suyo. Yo me esforcé y estudié, sí, pero de todas maneras, si usted va aquí, mire lo que este hombre dice. Este tenía razón para decir todo lo que tenía. Sí, él tenía razones humanas para decir, pero Dios lo llevó al punto que él tuvo que reconocer: los seres humanos son como nada. Los habitantes de la tierra son considerados como nada. No dice que son nada, dice son considerados como nada. Dicho en otras palabras, no tienen los méritos de nada. Los méritos de todo lo bueno que pasa en nosotros le pertenecen única y exclusivamente al Señor, porque como dice en el libro de Santiago, todo don perfecto y toda buena dádiva provienen de Dios, en quien no hay sombra alguna de variación. Nada, 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 nada. Pero sin nada, bueno, por lo menos es lo que dice Dios en su palabra. Por eso le digo, al ser humano se le hace difícil reconocer que nosotros somos meramente instrumentos, que somos barro, pero que el alfarero es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos reconocen que el alfarero es el Señor? Que usted es barro en las manos del alfarero. Qué bueno, yo me alegro por todo eso, hermano. Me alegro al reconocer la palabra. Yo no sé si usted se alegra en esta noche, porque definitivamente estamos aquí en una noche que hemos sacado para venir a la casa del Señor. Usted se podría haber quedado en su casa. De hecho, hay personas que no pudieron venir por falta de transporte o porque tenían alguna otra forma de pensar. No me interesa, pero usted está aquí. Yo estoy aquí. ¿Y para qué estamos aquí? Pues para oír al Señor en su enseñanza, en lo que Él tiene que decirme, gloria a su nombre, para que yo pueda vivir para Él los últimos días que nos quedan sobre este planeta Tierra. Que yo pueda reconocer su soberanía, pueda reconocer que Él es Dios, que los méritos no son míos, que Él merece toda la gloria y que yo debo reconocerlo. Gloria a Jesucristo. Y ya cuando Él termina dice: y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra
y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O sea, el reconocimiento más grande que hace aquí Nabucodonosor es que Dios es soberano para hacer lo que Él quiera y que nadie tiene el derecho a preguntarle qué es lo que está haciendo. ¿Por qué Él dice eso? Hombre, porque Él acaba de salir de 7 años de disciplina. ¿A uno le parece que a veces la disciplina que le ponen en la iglesia, cierto? Es muy, llevo 1 año de disciplina sentado. Pero no, su disciplina es venir y cantarle al Señor, adorar al Señor y orar y seguir disfrutando de la vida, vestirse bonito y seguir andando en el carro que tiene. Entonces, a este le pusieron en disciplina de verdad, lo sacaron del palacio, lo tiraron al potrero, lo pusieron a comer hierba. A este sí le pusieron una disciplina, se volvió loco, no lo volvieron a peluquear, no hubo corta uñas para él, terrible. A mí me parece que esa sí era una disciplina terrible. Y este hombre que acaba de salir de esta disciplina es el que dice, y no era cualquiera, era un emperador. Pero cuando él pasa por esa disciplina, él tiene que levantar sus ojos al cielo. Él tiene que decir: oiga, Él hace, el Dios del cielo, Él hace como quiera, en donde quiera, y nadie tiene el derecho a preguntarle que por qué está haciendo eso. Gloria al nombre del Señor. Y cuando él termina en el último verso, él dice en el verso 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Se da cuenta? Este hombre se convirtió. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice: ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Está hablando, ¿qué es lo que este hombre está hablando? Reconocimiento de Dios, volver su corazón a Dios. Pero le da el puntillazo final y dice: y Él humilla, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar. O sea, tiene el poder para hacerlo, pero también tiene el poder de decisión para hacerlo. No solamente la capacidad de hacerlo, sino cuando dice Él puede, está hablando de poder para hacerlo y del poder de decisión de hacerlo. Gloria al nombre del Señor. En esta noche, hermanos, al estar aquí en la presencia del Señor, que es una noche preciosa, hemos venido, y yo creo que usted y yo estamos en la misma tónica. Después de oír a este hombre en su conversión y en su decisión, tengo que reconocer a Dios, tengo que reconocer que Él es soberano, tengo que reconocer que Él es eterno, que Él tiene control ayer, que tiene control hoy, que tiene control siempre, que tendrá el control en el futuro, que Él hace como Él quiera, que Él puede manejar a los seres humanos como Él quiera, que puede quitar al que Él quiera, que puede poner al que Él quiera, y que nada de lo que hago, nada de lo que se vea que se haya logrado es mi mérito, sino que es el mérito de Él. Después de nosotros oír todo esto, yo pienso que nosotros decimos: Señor, yo también quiero reconocer esto. Yo también como que quisiera llegar a la casa y decir: Señor, reconozco que todo lo que hay aquí, la silla, el mueble, o mirar arrodillado, Señor, el hecho de estar arrodillado aquí, porque estoy arrodillado en tu presencia, no es que yo me lo merezco. Tú me diste el privilegio, yo estaba perdido, tú me salvaste, enviaste a tu Hijo, fui a la iglesia, también es un privilegio. Hay hermanos que quieren venir a la iglesia y no pueden. ¿Oh sí? Habrá quien por alguna razón decidió no venir o no tenía la transportación, etcétera. Pero hay quien quería venir y habría, pero no pudo venir. Habrá quien quería venir y estaba en esta hora en un hospital y es un buen hijo de Dios, tan bueno como yo y tan bueno como usted, y a lo mejor está diagnosticado con una enfermedad incurable.
Y tal vez está desechado de la ciencia médica y todavía sigue creyendo en el Señor y quería estar hoy en la casa del Señor y no pudo estar en la casa del Señor, pero usted pudo salir de su casa y venir a la casa del Señor. Todo eso hay que reconocer que es una gracia de Dios, una misericordia de Dios. ¿Cuántos glorificamos al Señor por todo eso? Porque usted pudo cantar. Puede abrir su boca y alabar al Señor. Usted puede decir: Señor, te doy gracias. Yo abro mi boca y te glorifico a ti. Puedo exaltar tu nombre. Puedo darte a ti la gloria y la honra. Porque hay otros que también son un buen cristiano como usted y quiere cantar, pero la garganta no le da. Hay quienes van a hablar y no pueden hablar. Yo conozco hermanos fieles en Cristo que les han operado su garganta. Le han dicho: sus cuerdas vocales no sirven. No puede hablar, habla loca. Yo conocí a un hermano en mi tiempo de niñez. Pues conocer es un decir, o sea, lo distinguí en una de nuestras iglesias y yo asistía en esa congregación con mis padres y el hermano no podía hablar como usted y como yo. Era un hermano y amaba al Señor y venía a los cultos y quería cantar y uno veía que él abría la boca y hacía, pero usted nunca lo oía porque él tenía una cosita aquí. Le habían abierto la ciencia médica aquí, le había abierto una cosita aquí y por aquí lo único que cuando él hacía así salía era como una cosita de aire. Usted oía un sonidito como de aire. Cuando él iba a hablar se sentía que salía por aquí, era como un chorrito de aire. Usted no oía ninguna voz y él quería cantar y usted lo veía aplaudir y él se ponía su cuellito hasta acá porque pues no quería que se viera, pero usted lo veía y él quería gritar como usted, pero él nunca le salía su voz. Mientras que usted llegó hoy a la casa del Señor y usted puede decir gloria a Dios si quiere, y si no quiere decir gloria a Dios porque no quiere, pero Dios le dio la oportunidad de darle la gloria al Señor. Amén, hermanos. Habrá otro cristiano tan bueno como usted que no puede caminar. Está en su casa, no puede caminar. Por eso no pudo venir al culto. Usted se para aquí y puede caminar. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que reconocer en la soberanía de Dios. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por todo lo que has hecho conmigo. Gracias por todas las bendiciones que me has dado. Que Dios bendiga a toda la congregación. Por favor, póngase de pie.